Era 1993, una época en la que Wall Street estaba dominado por grandes inversionistas institucionales y donde las oportunidades para los pequeños inversionistas eran limitadas. Fue entonces cuando un joven analista estadounidense llamado Nate Most tuvo una idea revolucionaria. ¿Qué pasaría si los inversionistas pudieran comprar una parte de todo un mercado como si compraran una sola acción? Durante este tiempo, el concepto de los fondos cotizados en bolsa o ETFs no existía. La propuesta de Nate comenzó con un experimento para democratizar las inversiones y dar acceso a mercados completos con una sola transacción. Sin embargo, esta idea, que parecía un sueño ambicioso, rápidamente evolucionó hasta convertirse en un pilar del sistema financiero moderno. Hoy en día, los ETF dominan más de 10 trillones de dólares en activos a nivel mundial, pero su camino hacia el éxito no fue fácil. Detrás de su creación hubo escepticismo, intensos debates y un cambio radical cómo entendemos el dinero y las inversiones. El error que muchos cometieron fue subestimar la capacidad de estos instrumentos para transformar el mercado. Durante este tiempo, el concepto de los fondos cotizados en bolsa o ETFs no existía. Si quieres saber cómo los ETF cambiaron Wall Street y cómo pueden cambiar tu futuro financiero, quédate con nosotros, porque en este video vas a explorar qué son, cómo puedes invertir en ellos y en qué debes enfocarte para no cometer los errores del pasado. Comencemos. Empecemos por qué es un ETF. Un ETF, bueno, ETF significa Exchange Traded Fund y es un tipo de inversión que combina lo mejor de los dos mundos. Es una variedad de un fondo de inversión y la flexibilidad de comprar y vender acciones en la bolsa. Imaginemos que quieres comprar un poco de muchas empresas grandes como Apple, Microsoft, Google, Nvidia o las que en este momento estén de moda. Pero en lugar de comprarlas por una, un ETF te permite comprar la cesta completa que contiene pedacitos de estas empresas en una sola transacción. El primer ETF que se creó y se transó en la bolsa sigue el índice bursátil SP500 y se llama SPI, lo que significa automáticamente que estás invirtiendo en las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, todo en una sola compra. Te explico más o menos por qué es más fácil invertir en este ETF, por ejemplo el SP500, en lugar de invertir en las 500 empresas una por sí sola. Las 500 empresas, tú para invertir por sí solo tendrías que balancear, por ejemplo, que es un 6% de Nvidia o un 8% de Microsoft, un 6%, y sí, tendrías que estar balanceando eso día a día porque los valores van cambiando día a día y el riesgo que quieres correr también tienes que hacerlo según eso. Y el ETF reúne toda esta información que reúne las 500 empresas y que se balancea automáticamente en función de lo que tiene el SP500. O sea, una copia. Lo sigue. Okay. Lo sigue balanceado, lo sigue con los rendimientos que entrega el SP500, así que sí, es una copia muy fiel de lo que es el SP500. Entonces, ¿solamente existe para el SP500 que siguen? ¿O hay otro ETF? No, de hecho en el video anterior les comentaba sobre los ETF más importantes, que por ejemplo está el SP500 que lo sigue el SPI y el BO o el Vanguard. Para el Dow Jones, por ejemplo, está el DIA. Para el Nasdaq está el QQQ. El triple Q. Exacto. Y para el Russell 2000, por ejemplo, está el IWM. Entonces nos damos cuenta que no podemos invertir directamente en los índices bursátiles, sino que en los ETFs que los siguen, porque nos simplifica muchísimo la vida. Y por ejemplo, están estas cosas que se hacen cuando las acciones llegan a valores muy grandes, que se hacen estos split, que es que se divide la acción en varias partes para reducir su valor y permitir que existan más valores de inversión. O sea, más inversionistas. Claro. Para mí el más claro que recuerdo en este momento es Berkshire Hathaway, que tiene la clase A, claro, que es un valor súper alto, y la clase B, que es un valor más bajo, que es más fácil invertir. Sí, en este caso la clase A te permite votar en directorio. Sí, es que es de monto mucho más alto. Sí, bueno, en otro video vamos a estar hablando de clase A, clase B y diferentes clases. Exacto. Vamos a comentar algunas características importantes del ETF y también las diferencias que podemos encontrar, por ejemplo, con los fondos mutuos, que han sido como en cierta forma competidores. Exacto. Así que les vamos a hacer un resumen de lo más importante. Ya. Primero, las ventajas. La ventaja que tiene ETF es diversificación, bajos costos y flexibilidad. Diversificación porque reduce el riesgo, porque justamente te permite que, como el SPY, te permite que en 500 opciones en diferentes porcentajes cada uno. También, bajos costos porque son menores comisiones. Pasa que algunos otros que son más activos, normalmente necesitas un ejecutivo que esté constantemente. Una
discusión constante que existe sobre las administradoras de fondos y qué tan Sí. importantes son o no. Es que si tú tienes el tiempo de estar balanceando tu inversión y interiorizándote en lo que vas a invertir, está perfecto, hazlo Sí. por tu cuenta y te ahorras la comisión de un administrador. Pero si no tienes ese tiempo y no te vas a dedicar a esto, es mejor entregarle esa responsabilidad a una administradora que hace el balanceo y que se preocupa de que el fondo finalmente en el que tú inviertas sea la de mejor rentabilidad. Y otra ventaja que tiene es que es flexible, porque se pueden comprar y vender en tiempo real. Entonces no tengo que esperar al final del día o al principio del próximo, sino que puedo comprar y vender en cualquier momento. O sea, cuando cierra el mercado. Bueno, y esta ventaja también ayudó mucho en el año 2019, que ese tiempo la gente todavía no estaba tan concientizada con el ETF. Entonces ahí se empezaron a hacer más populares, porque la gente, como estuvo en casa tanto tiempo, entonces empezó a ver cómo su dinero podía trabajar por ellos. Entonces la mejor forma que encontraron fue a través de ETF. Vamos a hablar alguna diferencia entre ETF y fondos mutuos. Sí. Por ejemplo, la negociación. Los ETF se compran y se venden en la bolsa en cualquier momento durante el día, el horario de mercado. Y los fondos mutuos se compran y se venden al valor al final del día. Cuando ingresa la transacción, al final del día se hace efectivo la compra. Exacto, entonces la mañana empezó a 1000 y al final del día terminó en 2000, yo tengo que operar en 2000. Exactamente. Entonces ese es el único inconveniente que tiene el fondo mutuo en este caso. El precio de los ETFs cambia constantemente durante Sí. el día y según la oferta y la demanda. Al igual que el SP500, Es- al igual... Pensemos que es una acción. Exacto, Son como muchas lo acciones. sigue, también sigue el valor cambiante, el valor variable. Entonces pensemos en el caso extremo de 2008. Que 2008 a las 10 de la mañana desplomó. Se fue a la mitad del precio. Eso no puede ocurrir también. No así el fondo mutuo, que uno diría, entonces es una buena oportunidad para haber comprado fondos mutuos. La otra ventaja del ETF en relación a los precios es que tiene comisiones bajas. En los fondos mutuos se calcula al cierre de mercado y puede incluir comisiones de entrada, salida y de gestión. Entonces por ahí puede ser que estemos considerando mucho más altas las comisiones. La gestión, por otro lado, de los ETF es principalmente pasiva. Replica al índice, es Exacto. decir, el trabajo lo hace el ETF por sí solo. Y en los fondos mutuos ya ahí se puede decidir si quieres una gestión más pasiva o activa. Y dependiendo de eso también la comisión. Exactamente. El acceso a los ETFs a través de broker para comprarlos, mientras que en los fondos mutuos se adquiere directamente con la administradora del fondo. Exacto, aseguradora, broker también, pero hay más diversidad, la diferencia es que te compran más, Exacto. justamente por eso. Los dividendos en los ETF generalmente se pagan directamente a la cuenta del broker, Ujú. mientras que con el fondo mutuo se reinvierte automáticamente. Existe un monto mínimo de inversión y en este caso el ETF es bajo, o sea, va a depender del valor en el que esté, por ejemplo, el ETF en el que tú inviertas, ya sea SP500, el Nasdaq, Sí. el Russell, etc. Y depender de ese precio al que tú puedas invertir. Acá justamente una diferenciación grande. Antes que se crearan los fondos mutuos, antes que se crearan los fondos, los ETF, cualquier cosa, los grandes inversionistas eran los beneficiados, porque eran los únicos que eran capaces de comprar acciones caras, porque las acciones eran caras. Exacto. Entonces el fondo mutuo llegó justamente a que bajara esa cuota, fuera un poco más económico, pero seguía siendo caro. La única forma de que llegaran las personas normales, entonces era a través de un ETF. Por eso se crearon, y se crearon en los años 90, o sea, ni siquiera es tan jóvenes. No es tan reciente, pero ahora se explotó y se volvió Ahora masivo. explotó, se hizo masivo, porque justamente la gran mayoría de las personas no tenemos tanto capital para ingresar, pero sí constantemente. Exacto. Quizás son $100 mensuales, pero en el tiempo se nota, porque gracias al interés compuesto se ve Exacto. la El ventaja. resultado al final en la cuenta. El monto mínimo de inversión en los fondos mutuos depende del fondo mutuo en el que te Sí. estés metiendo. A su vez, con todo esto, los ETF se diferencian también. Hay un ETF de mercado, como el SP500, el Nasdaq, el Russell, el Dow Jones. También hay sectoriales, que hacen referencia a tecnología, salud, energía. Hay geográficos, mercados emergentes, Europa, Asia. Y también hay temáticos. Estos son los que llaman bastante atención últimamente porque están enfocados en inteligencia artificial, energías renovables. Que estamos de acuerdo que siempre existen acciones o mercados de moda. Por ejemplo, Sí. en este momento la inteligencia artificial es el boom. Igual que todo lo que rodea la inteligencia artificial, semiconductores, Está el muy fuerte. uranio, en este caso, que es la materia prima para la creación de inteligencia artificial. Sí, la energía para poder suministrar la energía nuclear, en este caso, que está Exacto. siendo muy popular, que varios países, incluso empresas como Microsoft y Google, están impulsando fuertemente esto.
Sí, de hecho hace poco intentando activar en Pensilvania Reactores. sí, los reactores de reactores. energía nuclear, así que Y esto también se ve beneficiado las criptomonedas. exacto. Y justamente, como decían, tanta potencia, tanta energía, entonces también se han beneficiado. Pero nuevamente, en otros capítulos están contando Y esto. entonces existen ETF de... Sí, también ETF existe de energía nuclear. Incluso existe un ETF del S&P 500, pero no ponderado. ¿Qué significa esto? El RST. Este es la diferencia. El S&P 500 tiene un 7% de Apple, un 6% de Nvidia, un 5% de algo. En este caso, todos están balanceados al mismo La peso. misma ponderación. Entonces, en vez de tener un 25% que lleva el S&P 500 de ganancia, el RST lleva solamente un 12%. Entonces te dice que realmente si todos tuvieran ponderado el mismo tamaño, No tendría se... el mismo rendimiento. Exacto. Entonces también esto nos demuestra en el mercado que también está un poco manipulado todo esto. Y en este caso, ¿cómo elegir el correcto? ¿Cómo elegimos el mejor ETF? Nosotros vamos a entregar 3 recomendaciones. Recomendación 1 en este caso, que el índice que sigue, entendámoslo para dónde apunta. Segundo también, la comisión de gestión, porque es muy importante decir cuál es la entrada, cuál es la salida, en este caso broker, y también el ETF. Claro. Y tercero en este caso, el volumen de negociación, porque a veces pasa que algunos ETF son muy pasivos, entonces uno dice, mi dinero está más seguro porque siempre está circulando, porque hay algunos que son emergentes, que tienen poco capital y pueden desaparecer. Entonces ahí nadie se puede hacer responsable. Igual, dato, existen estudios donde se remarca que invertir sobre 10, por ejemplo en este caso, sobre 10 ETF o 10 acciones, te entrega beneficios muy marginales en cuanto a la diversificación y la rentabilidad entregada, porque está este umbral de que de 10 ETF o acciones para arriba disminuye o ya se vuelve muy marginal la rentabilidad. Se plana. Exacto. Mientras que cuando son menos de 10 también se aumenta el riesgo de que puedas caer, por ejemplo, por sectorización, porque imaginemos que el día de mañana tenemos todo invertido en energía y hay un problema gigante con energía, cayó toda tu inversión. Sí. En cambio, si tienes diversificado, tu inversión si bien se va a ver afectada en el sector de energía, pero se va a estabilizar con los otros ETF que estés invirtiendo. Exacto. Entonces se equilibra. Hay que tratar de buscar la mayor diversificación posible. Entonces ahí también viene el punto. Y si yo tengo una acción ganadora, apuesta por ella. Es que yo apuesto por Nvidia y Nvidia me ha dado un 500% de retorno. Sigue con Nvidia. Si te ha dado buenos rendimientos. A su vez, nosotros estamos teniendo las ventajas que en este caso tiene el ETF. Si tú estás seguro con una acción como el Dogecoin o cualquier otra que está explotando, Uplovin, Palantir. Entonces en esto, ¿se puede mezclar acciones en tu inversión con ETF? Sí, por supuesto. Entonces yo puedo tener mi cartera o mi portafolio con ETF, con acciones, con fondos mutuos, con bonos del tesoro. Entonces yo puedo ir combinando cada uno de ellos. Porque recordemos, cada uno también tiene sus ventajas fiscales. Y cada uno tiene una relación con el riesgo al que tú quieras tener. Exacto. Entonces también depende del país, también los beneficios tributarios. Entonces también todo eso nos beneficia. Tenemos que estudiar bien en base a lo que nosotros queremos. Muchas personas creo que hacen con los ETF. Apuestan a largo. ¿A largo cuánto tiempo? A mi jubilación. Entonces, no importa el valor que esté hoy el ETF, yo tengo dinero, lo voy y lo compro. Claro. Mañana voy y lo compro, y en el tiempo mueve esa curva. Es muy cierto. Lo mismo que pasa con Nvidia. Nvidia puede explotar un 500%, mientras que el S&P 500 un 22%. Entonces, tú puedes complementar este tipo de acción para que te beneficies de ambas, pero es importante, creo, tener como este punto de equilibrio en el que tú mantienes tu riesgo controlado, porque es importante saber que para invertir tienes que saber cuál es el nivel de riesgo que tú quieras aceptar. Bueno, y justamente ahora hablemos de los riesgos. Exacto, los riesgos de los ETF. Por un lado tenemos la sobrediversificación. Hay demasiados ETF que pueden diluir las ganancias. Sí, porque hay ETF que también se pueden ir a cero y ellos que están muy buen rindiendo. Sobre todo si tienes una inversión sectorial, ya sea energía, tecnología, bienes básicos, lo que sea, y está el riesgo de liquidez, que algunos ETF exóticos son difíciles de vender. Los errores más comunes es invertir sin entender qué incluye el ETF, seguir la moda sin investigar, también conocido como el FOMO. Exacto, que justamente están todos apostando por esto, yo también tengo que entrar. Y a veces estamos justo en el pic y de ahí totalmente pérdida para abajo. Y es muy importante también saber que existen los momentos oportunos y cuando ya se fue ese momento no quiere decir como, oh, nunca más va a volver. El mercado te da nuevas oportunidades. Sí, el mercado suele dar nuevas oportunidades, así que no hay que desesperarse ante este FOMO y cuando vayamos a invertir hacerlo con la mente fría. Y siempre la recomendación es la misma. ¿Cuándo comienzo a invertir? Hoy.
¿Cuándo la segunda mejor oportunidad? Mañana. Mañana. Hazlo siempre de la misma forma. No existe otra manera. Empezar lo más pronto posible. Y también es porque te crea una relación con el dinero más Sí. saludable, en el que tú vas guardando dinero y ahorrando, y así tu fondo final de fin de mes va para acciones o para ahorro. Entonces así tú puedes ir destinando dinero mes a mes. Los gestores, obviamente, de activos de Wall Street apuestan por los fondos cotizados en la bolsa, que son gestionados por instituciones como ellos mismos para ayudar a aumentar los ingresos y proteger los márgenes. Obviamente, los grandes capitales. Aquí está apuntado siempre a lo mismo. Pero todo esto se está perfilando en forma diferente al negocio tradicional de la selección de esto. Porque como vimos en los ETF, una de las ventajas y las características que tienen es que se asocian a replicar un índice bursátil. Por lo que la gran mayoría de las personas optan por algo que se ajuste al día a día y el dinero se dirige a esos fondos activos. Pero se ha visto que desde que se han agregado las opciones de ETF, estos representan casi la mitad del efectivo disponible en el fondo de 2024. Wow. Antes de esto no se veía tanto. Y por eso llegó una nueva categoría de temáticos. Y se llama mucha atención eso porque antes no existía. Antes solamente era un ETF es igual a seguir un índice. Claro, Y ahí tenía como mala fama. tenían mala fama, exactamente. Pero ahora como se han hecho más específicos. Exacto, y también tiene que ver con los rendimientos que han entregado en el tiempo, Sí. que han sido iguales a los de, por ejemplo, el SP500, que es Sí. como la comparación. Justamente, y ya que los gestores de activos han estado lanzando sus propios negocios de ETF porque están viendo que ahí está el dinero por las personas, o convirtiendo sus fondos mutuos en un pequeño envoltorio más nuevo y obviamente más atractivo, tipo ETF. O sea, los fondos mutuos, la gran mayoría está mutando lentamente hacia ETF. Y esto justamente detuvo un poco la marea de salidas y atrajo nuevo capital. Porque la gran mayoría, ¿qué es lo que pasaba? Como se veía que esos fondos mutuos la comisión era tan alta por sus ganancias, entonces decía como prefiero sacar dinero, irme al oro o irme al Claro. dólar, irme al A los franco suizo. resguardos de valor. Exacto. Incluso las criptomonedas, estaba viendo mucha fuga para allá. Entonces, para poder atraerlo, ETF. Y ha sido una excelente estrategia. Se hace una súper buena. Incluso hasta ahora se han visto que 121 fondos mutuos de Wall Street se han convertido en ETF activos. ¿Ya? Y Eso sí, es harto. eso es mucho, es mucho. Y esto ha repercutido en un gran cambio, ya que hace 2 años, antes de estas conversiones, el fondo promedio vieron salidas por 150 millones de dólares. Y luego de estas conversiones se ha visto no un déficit, sino que se ha visto un superávit de 500 millones de dólares. O sea, fue una excelente estrategia. Totalmente. Entonces la mitad del flujo del dinero ahora está solamente metido ahí. Importante tenerlo en consideración Sí. cuando piensan en invertir. Bueno, y existen en esto mismo nuevos ETF, los que Exacto. podemos enfocarnos y que son súper interesantes. Por ejemplo, hay algunos que se enfocan 100% en el Bitcoin. Lo que creo que la gran mayoría tiene dudas de eso. Uno de los ETF más representativos, por ejemplo, del Bitcoin es el IBIT, El de BlackRock el de BlackRock, Ah. exactamente. justamente tiene potente apoyo. Sí, y han sido aprobados este año y han ayudado a subir el mismo precio de Bitcoin. O sea, si hemos visto esta explosión en Bitcoin, también tiene que ver con que detrás hay una inversión muy grande en el ETF de Bitcoin. Sí, bueno, semana a semana estamos haciendo live. Y justamente realizamos la última live del día viernes, que el año 2024 comenzó en $44,000. O sea, Y- duele decirlo. Exacto, y ahora creo que están 95,000, o sea, más del doble. Próximamente. Y solamente la explosión fue porque en febrero aprobaron los ETF. Y bueno, también con que Trump asumió el poder y él tiene una clara perspectiva de... Sí, una buena Criptomonedas. relación con las criptomonedas. Exactamente. Como mencionamos, el ETF ayuda a subir el valor de Bitcoin. Sí. ¿Y por qué ocurre esto? Estas y muchas otras preguntas las vamos a responder en el siguiente video de nuestro canal, que vamos a enfocar más en ETF relacionado a criptomonedas. Sí, no, y criptomonedas también. Exactamente. Porque todos estamos en el boom de la criptomoneda y queríamos saber qué va a pasar, sobre Sí. todo qué va a pasar en 2025. Entonces también ahí tenemos varias perspectivas por parte de nosotros y de todo lo que estamos comentando día a día, que también les puede interesar a ustedes. Se viene interesante el 2025. Sí. Síganos en nuestras redes sociales y activen la campanita para que les avise apenas subamos un nuevo video. Y como nos damos cuenta de que los ETF son herramientas poderosas para construir riqueza, pero no son mágicos. Son más que- Hay que investigar, hay que definir objetivos, hay que saber cuál es tu nivel de riesgo y actuar con prudencia. Y la recomendación a largo plazo, ETF. Sí. De aquí ya sabemos que la clave es eso. Deja tu dinero ahí mes a mes y te va a dar cuenta que va a dar buenos frutos. Así que si quieren aprender más sobre cómo invertir en ETF, cómo hacerlo, el próximo video que va a ser en este caso ETF de Bitcoin, suscríbete a nuestro canal. Síguenos en Inside Wall Street. Coméntanos y Sí. nuevamente, semana a semana estamos haciendo contenido. Así que si te interesa algo, déjalo en los comentarios. Y si les gustó más algo sobre los mismos ETF que estuvimos hablando, coméntenos y les podemos interiorizar más. Somos Sophie Soy Alex. y somos Inside Wall Street. Gracias. Chao, chao.